cazas de combate son las aeronaves más poderosas y modernas que existen en la actualidad. Aunque hay modelos modernos muy polivalentes, los cazas están principalmente diseñados para conseguir la superioridad aérea en enfrentamientos contra otras aeronaves. Es casi imposible encontrar algo más apasionante en el mundo de la aviación militar que una dogfight, donde dos pilotos combaten en el cielo para ver cuál prevalecerá y cuál será derribado. Al estar desarrollados para esto, los cazas tienen una maniobrabilidad y velocidad incomparable, lo que los hace capaces de realizar maniobras tácticas realmente impactantes y extremadamente peligrosas y complicadas, incluso para los pilotos más experimentados del planeta. Hablaremos un poco en términos técnicos de vuelo, pero no te preocupes porque te quedarán claros viendo la ejemplificación de estos en videos. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer 10 increíbles maniobras de cazas de combate. Número 10. Split S a baja altitud. El conocido Split S es una maniobra clásica e intermedia que realizan muchos pilotos de combate. No por eso deja de ser altamente efectiva y útil en la actualidad. Sin embargo, cuando se hace a una altitud baja es realmente arriesgada, y de no calcular bien el piloto o fallar la aeronave, el resultado es desastroso, un impacto directo y fuerte hacia el suelo. El Split S es una maniobra de combate aéreo que se utiliza principalmente para retirarse del combate. Para ejecutar un Split S, el piloto invierte su avión y ejecuta un medio bucle descendente, lo que resulta en un vuelo nivelado en la dirección opuesta a una altitud más baja. Puede ser una táctica efectiva para evitar que un enemigo detrás obtenga fijar sus misiles mientras uno se retira del combate. El Split S, al ser una maniobra descendente, significa que el piloto debe asegurarse de que se inicia a una altura suficiente para completar el medio bucle. La altitud mínima exacta depende de factores como la velocidad, el peso y la maniobrabilidad de la aeronave, así como del terreno por debajo del avión. Los errores de apreciación pueden deberse a una falta de conocimiento de la situación o a un error en la lectura de los instrumentos, pero ese error sería letal. Número 9. Falling Leaf. Esta maniobra acrobática es muy usada para cuando un avión entra en una posición constante de pérdida y de forma de evitar entrar en barrena, es decir, en caída libre. Esta maniobra recibe el nombre de Falling Leaf, o sea, hoja que cae, ya que el movimiento del avión al realizar la maniobra es muy parecido al de una hoja que se balancea de lado a lado de forma constante. De esa misma manera, al entrar en pérdida, el piloto debe orientar su aeronave hacia un lado para que ésta se incline en pérdida hacia el mismo. Luego debe hacer lo mismo para el lado contrario. Nuevamente repite la acción una y otra vez. Cuando la velocidad baja, el piloto debe intentar volver a colocarse en posición neutral. Esta maniobra se usa mayoritariamente como una de aprendizaje para pilotos principiantes. Esto en busca de enseñarles a controlar la aeronave y vencer el miedo que puede tener cuando su avión entra en pérdida. Número 8. Tail Slide. El Tail Slide, o en español, deslizamiento de cola, es una maniobra acrobática muy popular en demostraciones aéreas más que en combate. Cuando la aeronave está en un vuelo nivelado, se puede realizar el Tail Slide con un bucle de un cuarto hacia arriba en una subida vertical recta que se mantiene hasta que el avión pierde impulso y queda en suspensión en un ángulo casi vertical durante un tiempo que puede llegar a ser impresionantemente largo. Cuando finalmente llega el momento en que empieza a caer, un simple movimiento de un cuarto recupera el vuelo nivelado. No todos los aviones pueden realizar esta maniobra, ya que el movimiento rotundo invertirá transitoriamente el flujo de aire en muchas partes de la aeronave, por lo que las superficies de control deben ser capaces de soportar estas fuerzas. Este tipo de maniobra es muy similar a la famosa Cobra que revisaremos más adelante y que sé que conoces muy bien. Número 7. Vauchour-Spell. Esta es una variante de la famosa maniobra Tail Slide, realizada por primera vez por el piloto soviético Anatoly Vauchour en la muestra aérea de Farnborough en 1988 con su MiG-29. Esta variante comienza igual que el Tail Slide, pero el avión frena al mismo tiempo y se deja llevar por el movimiento de su cola en vez de mantener la verticalidad.
Esta es llamada campana porque la figura acrobática que realiza la aeronave es similar al vaivén de una campana. El caza primero queda dado vuelta, con la parte frontal apuntando hacia arriba sin velocidad alguna, para luego caer por el impulso y quedar apuntando hacia abajo. Suena como algo peligroso y lo es. Esta maniobra es muy útil para perder velocidad de una manera rápida y efectiva, además de generar un cambio de dirección total. Número 6. Cuban 8. El Cuban 8 ya es un clásico en la aviación militar. Consiste en 3/4 de un loop normal seguido por un medio tonel descendente y luego repetir exactamente lo mismo, otros 3/4 de loop y su medio tonel correspondiente. Este movimiento en el mismo plano vertical genera una figura similar a un 8 acostado o al símbolo de infinito. Si se hace a lo largo del espacio y más libremente se llama lazy 8, es decir, 8 flojo. De la misma forma hay numerosas variantes de esta maniobra, esto dependiendo de si se completan las dos partes o si se realiza con inversión. Esta maniobra fue inventada por el piloto estadounidense Len Povey, que había servido en la Fuerza Aérea de Cuba y realizó la maniobra casi accidentalmente en una muestra en 1936. Este había intentado realizar una maniobra diferente, pero iba demasiado rápido, por lo que rompió el loop y luego repitió la acción. Cuando le preguntaron qué era esa maniobra, Povey, buscando ocultar su error, respondió con naturalidad: es solo un 8 cubano. Número 5. Flat Spin. Si bien esta no es una de las maniobras más particulares o impresionantes, sí es una de las más complejas y peligrosas. También conocida como barrena o autorrotación, el flat spin se da cuando el avión cae de forma directa en una trayectoria helicoidal alrededor de su eje vertical. Esa rotación se produce por la fuerza que ejerce el aire en cada una de las alas. Esta se suele realizar en espectáculos de aviación o como consecuencia de un incidente. Es sumamente peligrosa incluso para los pilotos más experimentados, ya que cuando se entra en esa caída en giro es muy complejo salir de ella y recuperar el control, y mucho más si se está a una baja altitud. Si no se corrige a tiempo, por supuesto la aeronave acabará estrellándose en pedazos contra el piso. Como algunas de las maniobras anteriores, el flat spin también tiene diferentes variantes. Tal vez la más destacable es cuando el mismo movimiento se realiza pero con el avión no mirando hacia abajo, sino en posición plana. Número 4. Cobra Pugachev. La Cobra, también conocida como la Cobra de Pugachev, debido a que el primero en hacerla fue el piloto soviético Viktor Pugachev en 1989, es una de las maniobras más populares y famosas de la historia. Incluso tal vez la recuerdes ya que fue realizada en la nueva película Top Gun Maverick. Esta se utiliza principalmente cuando un enemigo está detrás de ti. La maniobra consiste en levantar repentinamente el frente de la nave hasta que esta queda completamente vertical, muy similar al tail slide, pero volviendo rápidamente a la posición anterior. Básicamente el efecto en un combate es similar a pisar los frenos en una persecución. El persecutor se pasa de largo y se convierte ahora en el perseguido. Si bien es una maniobra muy famosa, muchos especialistas han dudado de su verdadera utilidad en un combate, ya que mientras puede librar un caza de su enemigo, también deja a quien la realiza en una posición muy vulnerable. Número 3. Herbst. La maniobra Herbst, también conocido como giro en J, es una variante de la Cobra muy útil e impresionante. Realizada por primera vez por el piloto alemán Karl-Heinz Lang en 1993, esta consiste en realizar el mismo movimiento que en la maniobra Cobra, pero una vez que se está verticalmente con el frente del avión apuntando al cielo, en vez de caer a la misma posición, el piloto gira la posición de la punta del caza de forma de que, cuando regresa, lo hace a una posición distinta con un ángulo de ataque alto y con enorme cantidad de energía potencial y velocidad para utilizar. Aunque muchos al verla creen que se trata de una Cobra de Pugachev, lo cierto es que la maniobra Herbst ha probado ser mucho más útil en verdaderas situaciones de combate, dado que permite cambiar la dirección de una forma rápida y rotunda sin importar la velocidad que el caza lleva previamente.
Número 2. Aterrizaje nocturno y con lluvia en portaaviones. Aunque no se trata en sí de una maniobra de combate específica, realizar este movimiento puede resultar una de las maniobras más complejas hasta para los pilotos más expertos. Como puedes imaginar, aterrizar un caza en un portaaviones ya es de por sí complejo. Requiere mucho entrenamiento para no terminar hundido en el océano o impactado en el portaaviones. Lograr enganchar un cable de detención a 10 centímetros de una cubierta en un espacio de pocos metros de largo y menos aún de ancho con una aeronave que puede ir hasta más de 240 km por hora es desde ya una misión muy difícil. Ahora, si encima es de noche, la misión se complejiza aún más. En la oscuridad del mar y la noche, el piloto solo es guiado a la cubierta por un haz de luz brillante y un único oficial de señales de aterrizajes que le dé indicaciones por radio. Por último, si a eso le agregamos lluvia o vientos que dificulten más la maniobra, ya estamos hablando de una misión casi imposible. En foros, muchos pilotos militares han corroborado que el hacer este tipo de aterrizaje y bajo estas condiciones es algo que les pone los nervios de punta. Número 1. Culbit. Nuevamente, esta maniobra está muy cercamente relacionada con la Cobra, pero es aún más difícil de realizar y mucho más útil para situaciones reales de combate. Desarrollada en Rusia y con el nombre original de Somersault, este también consiste en un rotundo giro hacia arriba para poner al caza en posición vertical. Pero en vez de volver a bajar como en la Cobra o cambiar la dirección como en la Herbst, el avión sigue el impulso hacia atrás y hace una especie de backflip, o sea, un salto mortal. A diferencia de un bucle tradicional, los cuales tienen un radio lo suficientemente amplio como para que el avión mantenga la sustentación en el aire, en el Culbit el avión entra en pérdida porque el radio del bucle es demasiado estrecho. El avión literalmente cae hacia atrás sobre sí mismo antes de que el piloto pueda recuperar el control. Este movimiento requiere un tipo de supermaniobrabilidad que solo muy pocas aeronaves modernas pueden realizar. Las que se conocen que han realizado un Culbit al menos una vez son el MiG-29 OVT, los Su-30, 35, 37, 47 y 57 y por supuesto el F-22 Raptor. Además de que solo pueden realizarlo los mejores y más maniobrables cazas, esta maniobra, como muchas de la lista, está exclusivamente reservada para los pilotos más experimentados y temerarios del planeta. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.